Padre, en el nombre de Cristo Jesús, porque cada día, Señor, que tú nos enseñas, pues cada día, Padre de los cielos, que tiene un valor y un peso de gloria, es por el Espíritu que tú nos dejaste. Y Señor, ese Espíritu que es un fruto, que es fruto, Señor, de los cielos, que da vida, Padre, a tu palabra y a tus aguas, pues en el nombre de Cristo Jesús, siga haciendo lo que en los cielos y en la tierra. Y permita, Señor, que la casa del Dabar, y permita, Señor, que tus hijas, Dios de los cielos, que tus hijos podamos extender todo lo que tu Espíritu extiende, Señor, en nuestras vidas. Y bendito sea porque, como veíamos ayer, como decíamos ayer, pues no solo es un espíritu dentro de nosotros, sino siempre serán unas alas, Padre de los cielos. Y esas, Señor, que con las que nos trajiste, porque nos trajiste, Señor, a Pentecostés, en tus alas, sobre tus alas, pues muestres también qué es lo que llevamos en nuestras alas, Señor. Y Señor, todo ese peso de gloria que nos levanta, pueda también mirar, Padre, pueda mirar nuestra mesa, pueda mirar nuestra condición, pueda mirar nuestras raíces, pueda mirar nuestra amargura, pueda mirar nuestra aceptación, pueda mirar, Señor, lo que nosotros damos, pueda mirar, Señor, lo que nosotros recibimos, pueda mirar, Señor, la levadura que sube, que baja, pueda mirar el reino de Dios y su justicia, y en el nombre de Cristo Jesús, pueda mirar siempre el peso, el valor, Señor, las medidas que tú a través de tu Espíritu siempre pondrás. Y por eso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te bendigo, te bendecimos, Padre, porque estos 40 días, en el nombre de Cristo Jesús, así, Señor, como le devolviste a Moisés a los cielos, pues a nosotros nos devuelva, Señor, una matriz santa en el nombre de Cristo Jesús. Y Señor, así como nos diste un nuevo nacimiento, pues Padre, lo que salga de nosotros sea palabras de vida eterna y aguas de vida. Y Padre, en el nombre de Cristo Jesús, lo que nosotros podamos devolver es lo que tú nos has dado, Padre. Y eso es espíritu, verdad, santidad, una mesa y sobre todo una paga de una deuda, Señor, que tú pagaste para que en el nombre de Cristo Jesús nuestras deudas, pues nuestras deudas sean, Señor, con nuestra casa. Y esa deuda, Señor, en lugar de ser una deuda de dinero, sea, Señor, nuevamente un batir de tus alas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, bienvenidos, qué gusto. Amén. Y Amén. estamos en el día 2 y en el día 3 de los 40 días. Y lo hermoso que estamos en el tercer mes y tenemos moeds y puntos de encuentro que son sumamente importantes. Entonces, el primer punto de partida lo tenemos en el capítulo 2 del libro de Hechos. ¿Cómo partieron ellos? ¿Ya? El segundo punto de partida lo tenemos en el libro de Esther. En el libro de Esther, aproximadamente de este domingo al siguiente. Entonces, tenemos 2 domingos para mirar en el libro de Esther el acontecimiento más importante, que es justamente la historia de Esther, cuando Esther ya se presenta al rey. Y mire, entonces todos estos acontecimientos son sumamente emocionantes para mí, porque ahí nosotros, porque para mí ha sido, porque para nosotros es importante preguntarnos, ¿para qué tenemos el Espíritu de Dios? ¿Para qué quiere el Espíritu de Dios? Así que vamos con esa pregunta, ¿para qué el Espíritu de Dios mía? Y vamos a Hechos capítulo 2. ¿Para qué el Espíritu de Dios? Para tener la raíz correcta. Entonces, Hechos 2:42, leemos, perdona que te interrumpa mía, para contestar la pregunta primero en base a lo que tenemos en la palabra y tenemos el día más glorioso, dejó Cristo el Espíritu, el derramamiento que cantamos, bailamos y que para toda la humanidad es tan importante, pucha, el derramamiento del Espíritu, el Espíritu de Dios. Ahora, preguntemos para qué en el caso de la lectura. Y Nancy, aquí voy a leer, porque usted decía que no había podido leer, así que vamos también por las personas que no han podido leer. Y se dedicaban, dice, empezamos desde el 41, que es el día del derramamiento del Espíritu. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles.
Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan, repite como decía Adri, en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor en todo el pueblo. Y Jehová añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. ¿Para qué el Espíritu? Mía, Para tener la raíz correcta y de da, acuerdo a esa raíz per- correcta, poderse tener perfecto, un lugar en la mesa. perfecto. ¿Cuál es la raíz? Aquí, ¿cuál es la raíz? Perfecto, para Es, tener una raíz correcta. ¿Sí? ajá. Perfecto, una raíz correcta. Y la Cuando raíz dice una correcta, sola lengua, por ahí, una sola lengua. ¿Cuál era la lengua? Por cierto, la del espíritu. la del Ujú. espíritu, ¿no? La del espíritu, ¿cuál es la del espíritu? Entonces, miren, entonces vamos con la lengua, porque ahí había un idioma muy, muy en común. Bueno, continuemos. Es que me emociona. Realmente estas cosas de Dios, estos 2 días han sido muy importantes para mí. Y ya con algunos hemos comentado lo que la casa, el lavar, cómo me emociona. Alexandra, ¿para qué el derramamiento del Espíritu? Adri, alguien voluntariamente, o si no, continuamos. ¿Para qué el derramamiento del Espíritu en esta lectura? Sopla aliento de vida. Asopla aliento de vida, perfecto. Adri, Para escribir correctamente. para escribir correctamente, muy bien. Para aprender a usar las alas que nos ha dado. Exactamente, y ese para mí es fuertísimo, para aprender a la... ahí me quedo. Ahí, ahí me quedo porque yo sí quiero hacer la puntualización esa, exactamente. Dios nos movió en alas, ¿sí? Dios nos llevó en sus alas. Dios nos ha hecho caminar en sus alas, nos ha llevado en sus alas. Y a partir de ese momento es para ver cómo están, ahora cómo están las alas de ellos, cómo están. Entonces, ¿en dónde, en dónde empiezan las alas? ¿En dónde empiezan? Las alas se empiezan caminando, ¿ya? Las alas, las alas empiezan a funcionar cuando usted camina. ¿Por qué? ¿Qué alas? ¿Cuándo empiezan las alas? Las alas empiezan en el bautismo. Porque cuando usted entra. ¿Por qué entra a las aguas del bautizo? ¿Por qué? Entra por el Espíritu, ¿ya? Y el Espíritu les lleva a las aguas del bautizo, ¿no es cierto? Les lleva en sus alas, le hace, le llega a lo más profundo de su ser, les llega a su corazón, a su mente, les llega a su espíritu. Y ahí el Espíritu agarra y ¡pin! Le parte y le dice, aquí son mis alas. Así que tú eres mi hijo, eres mi espíritu y son mis alas. Y el que primero le parto, así como le partí en el mar de los juncos, aquí yo le parto, son a las alas incorrectas. Así que le parto o no le parto. Y vas a caminar y, claro, te doy mis alas, vas a ir en mis alas, pero vas a aprender a caminar en mis alas. ¿Sí o no? ¿Ya? Así que, segunda cosa, ¿no es cierto? Eh, llega el día de Pentecostés y ahí, ¿qué alas son las que funcionan? Dios dice, yo te he traído en mi espíritu, te he traído en mis alas. Así que voy a derramarte y voy a dar ¿qué? Te voy a dar las alas. Ah, entonces, tienes 2 días, tienes 2 días para ver cómo has movido tus alas o si se han movido las alas, las otras alas. Entonces, el momento que usted recibe las alas, ¿qué pasa con las otras alas? ¿Qué pasa?
Se quedan quietitas las otras alas. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen las otras alas? Bueno, estos 2 días se han quedado quietitas las otras alas. Hay pelea, Marquito, entre las alas. Hay, hay conflicto de alas. Hay conflicto de alas. Exactamente. Hay conflicto de alas. Entonces, las alas, ¿qué hacen al que camina? ¿Qué le hacen al que camina? Lo elevan, ¿no? Eh, Entonces, por eso me voy directamente al grano. Todos saben que a partir de los 40 días de ellos, ¿qué tenían que hacer? ¿Qué hicieron durante 40 días? ¿Caminaron? ¿Caminaron o no caminaron? Sí, claro, caminaron. Se arrastraron, Marquito. Exactamente. ¿Se arrastraron o caminaron? Se arrastraron. ¿Cómo sabemos? Porque mientras, a ver, ¿quién tenía que caminar? ¿Quién tuvo que subir? Moisés. ¿Y los demás qué tenían que ir? ¿A dónde tenían que caminar? ¿A dónde tenían que caminar los demás? Todos los demás. Bueno, entonces le pongo la historia de Moisés. Dios le dice, sube, sube. Y dales una orden a todos. Eso está en el libro de Deuteronomio. No está en el libro de Éxodo. En el libro de Deuteronomio solamente tienes una orden. Diles que vuelvan a sus tiendas. ¿Ya? Y el momento que volvieron a sus tiendas, ¿qué miraron en sus tiendas? ¿Qué tenían que hacer en sus tiendas? Tenían que caminar, ¿ya? O tenían que arrastrarse. Miraron que no tenían mesa. No tenían mesa. ¿Qué más no tenían? Las No, alas del espíritu. no tenían alas. No tenían alas. Escucha. Y estaban con un montón de alas equivocadas. Y esas alas no querían que caminen, porque esas alas, ¿qué querían? Esas alas querían tenerles arrastrando. Entonces, si no tenían mesa, ¿para dónde fueron arrastrándose? ¿A dónde fueron arrastrándose? ¿A dónde fueron arrastrándose? A El las, desierto. a las A viejas otra raíces. extraña. Exacto, Hugo no se lo ha revelado ni carne ni sangre. Se fueron arrastrando a las viejas raíces. ¿Ya? Entonces, en su casa, escuche, en su casa, usted se arrastra a las viejas raíces o usted camina en su casa. ¿Alrededor de qué? ¿Alrededor de qué tiene que caminar? Alrededor de su mesa. ¿Le cachó? Sí, en su Sí, casa. claro. Si no tiene mesa, usted está arrastrándose alrededor de una mesa que no es su mesa y obviamente como no es su mesa y como no puede caminar en su mesa y ellos no podían caminar en su mesa, ¿qué hicieron ellos? Salían de su casa, se iban arrastrando y ¿a dónde se iban? ¿A dónde se iban? Se iban, se iban. ¿A dónde se iban? A ver, ¿a dónde se iban? Sí, A su propio vómito, ¿no? exacto, se iban atrás, exacto, se iban atrás, se iban a sus viejas raíces. ¿A dónde se iban? Quítese la Biblia por un momento y mire lo que está pasando, y mire lo que está pasando en usted y lo que pasó en Éxodo, y mire, por eso le digo, mire lo que está pasando aquí, ¿ya? Entonces, ¿a dónde se iban? Primero no aguantaban en su casa, no aguantaron en su casa y comenzaron a caminar, lo mismo que hacían siempre, ¿sí? Cuando usted no tiene mesa, cuando usted no tiene casa, cuando usted no tiene raíz, ¿a dónde va? ¿A dónde va? A la casa de los papás. Exacto. Va a la casa del vecino, no va a la casa del papá, va a la casa del vecino. Es decir, va a la casa de sus viejas raíces. Entonces, sus viejas raíces, ¿a dónde van? Va a la casa de su papá. No puede ir a la casa de su papá, porque ya no, ya salió de Egipto. ¿A dónde tiene que irse?
A lugares incorrectos. Se va a lugares incorrectos. ¿A dónde más se va? A viejas costumbres. Se va a viejas A las mesas viejas, a las mesas contaminadas. Correcto, correcto. Por eso, todo eso se llama hospedaje. Como usted no pudo levantar una casa, como usted tiene que arrastrarse, como en su casa no tiene lugar, como usted mismo no tiene mesa, como no ha preparado mesa, entonces se va a buscar un lugar en donde hospedarse. Eso se llama bíblicamente, por eso la palabra murmuración. La palabra murmuración no es murmuración, sino la palabra murmuración, para que sí exista murmuración, es lo que pasó aquí. Mientras Moisés, ¿a dónde se estaba yendo Moisés? A dónde se fue Moisés? ¿A dónde se fue? 40 días. ¿A dónde se está yendo Moisés? Está caminando. Segundo, ¿con quién está caminando Moisés? ¿Quién está llevando? ¿Quién está dirigiendo a Moisés? Va a la mesa del Padre. ¿Quién le está dirigiendo a la mesa? Por eso, ¿quién está dirigiendo? El Espíritu Santo. Le está dirigiendo el Espíritu y el Espíritu le está dando alas. Pero él, ¿qué está haciendo? Él está aprendiendo a sacar sus alas, porque imagínense si va al cielo sin alas, ¿qué pasa? ¿Qué le van a decir? Entonces, ¿qué haces aquí? No tienes espíritu, ¿qué te pasa? ¿Ya? Pero diga, Erika. Ubícate. Ubícate. Entonces, por eso, porque aquí nosotros tenemos, en el cielo tenemos dos cosas. En el cielo nosotros caminamos y nosotros movemos alas, pero nosotros para caminar, ¿cómo caminamos? ¿Qué necesitamos para caminar? Raíces. Pregúntele a Ezequiel, nadie le ha leído a Ezequiel. ¿Qué necesita para caminar? Necesita alas, ¿sí? Y si no tiene alas, ¿qué pasa? Arrastra. Comienza a caminar arrastrándose. ¿Y qué pasa cuando le toca correr y no tiene alas? ¿Qué pasa? Ya, le doy. Todavía no le doy, todavía no, vamos paso por paso, todavía no le doy el asunto. Entonces, ellos, ¿sí? Aquí en la tierra, ¿quién les dejó Dios? ¿Quién se quedó? ¿Quién se quedó en la tierra? ¿Quién se El quedó en la tierra? espíritu. Se quedó el espíritu. ¿Quién más se quedó en la tierra? ¿Se quedó o no se quedó? ¿Se quedó o no se quedó el agua? Amén. Gracias, Nancy. Gracias, Nancy. ¿Se quedó o no se quedó el agua? Y si se quedó el agua, ¿quién se quedó? ¿Se quedó o no se quedó la raíz? Entonces, ¿estaban solitos o no estaban solitos? ¿Podían hacer lo que les da la gana o tenían que hacer lo que debían? 40 días, ¿qué debían hacer? 40 días tenían que aprender a mover las alas o no tenían que aprender a mover las alas. Y 40 días acá abajo, ¿estaban moviendo las alas incorrectas o no estaban moviendo las alas incorrectas? Moviendo las alas incorrectas. Por supuesto, porque cuando se fue Moisés, ¿qué dijeron acá abajo? ¿Qué hicieron? ¿Hicieron fiesta o no hicieron fiesta? No me estoy refiriendo a 40 días, me estoy refiriendo al primer día. ¿Qué hicieron después del primer día? ¿Qué hicieron? Desobedecieron a Dios, hicieron fiestas. No, 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 no. Regresaron a sus raíces. Regresaron a sus raíces. ¿Qué más? Se tragaron el agua. ¿Qué más? ¿Esa agua para dónde dirigieron? Y su lengua. ¿Y cuál era su lengua? ¿Cuál era su lengua? Murmuración. Ya. ¿Quiere ver? Aquí está la lengua, vea. Vamos para que vea la lengua. Hechos, capítulo 2, 45. ¿Cómo se llama la lengua? ¿Cómo se llama la lengua? Pregunta, ¿tenían una sola lengua o tenían muchas lenguas?
Ahora sí, ahora entonces vamos a lo mismo que Éxodo, lo mismo aquí. Empezamos por la lengua porque alguien abrió la lengua por ahí. Para que digan, tenían una misma lengua. ¿Cuál es la lengua que tenían? ¿Qué lengua tenían? ¿O tenían muchas lenguas? Le leo. Debían tener las lenguas del espíritu, una sola lengua de unidad. ¿Ya leyó? ¿Ya leyó? No, no me Es que entendió. dice, No me es entendió. que no tenían muchas lenguas. Le leo, no me entendió, le leo. Vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. ¿Cuántas lenguas tenían? Ahora sí, Muchas lenguas. ahora sí, no, ahora sí. Batamos alitas. Erika. ¿Cuántas necesidades tenían? Esas eran las lenguas. Exacto. ¿Sí ve? ¿Sí ve que en la vida real, en la vida real es más hermoso que que en la ilusión óptica que uno tiene de la Biblia? ¿Ya? Según la necesidad, tenían la cantidad de lenguas. ¿Cuántas lenguas tenían? Una infinidad. Ya, infinidad de lenguas. ¿Y cómo se llamaba la principal lengua? Necesidad. No. ¿Cómo se llamaba? La principal lengua, como dice usted, tenían una sola lengua. Pregunta, ¿esa lengua pertenecía al espíritu o pertenecía al Leviatán? A Leviatán, Marquito. Ya ve que es hermoso. Eso es hermoso. Entonces vamos al punto. Mientras usted está batiendo las alas del espíritu, mientras usted está batiendo el espíritu, mientras el espíritu le está batiendo, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo con las necesidades? ¿Qué está haciendo con las necesidades? Acallándoles. Acallándoles. Pero para acallarles, ¿qué necesita? ¿Qué necesita el espíritu? Necesita que usted y yo, ¿qué tengamos que hacer? Batir las alas. ¿Y cómo se baten las alas? Caminando. A ver, ratito. ¿Cómo? Las alas se baten dándole peso y dándole medida. Amén. ¿Ah? Entonces, todas las necesidades, ¿hacia dónde se están yendo? ¿Hacia dónde se van todas las necesidades? Todas las necesidades, ¿hacia dónde se van? Al abismo. A esa raíz vieja. No. Ármele un poquito. Todas las necesidades, ¿a dónde se van? Todas las necesidades se van a la mesa. ¿Sí o no? Sí, Marquito. Entonces usted no tiene una mesa. Lo que usted tiene es una mesa de necesidades, y una mesa de necesidades no es mesa. Y en esa mesa de necesidades resulta ser que usted está arrastrándose. No le digo usted, porque como casa del Dabar, eso le digo, como casa del Dabar, eso es lo que estamos batiendo, eso es lo que ha batido Dios, eso es lo que corremos, eso es lo que caminamos. ¿Y quién cree que se queda? ¿Quién cree que se queda? ¿Quién se queda? ¿Quién se queda? El Pues que no los que tiene no alas. tienen alas. Perfecto. Ya, ¿quién más se queda? El que se Que aferra no a tiene mesas medida. viejas. El que no tiene medida, el que se aferra a viejas mesas, porque ni siquiera sabe lo que es la mesa. Porque resulta ser que es la mesa de necesidades. Y en la mesa de necesidades, el que bate alas, ¿quién es? Leviatán. Y Leviatán. Leviatán. Y cuando bate las alas Leviatán, ¿qué bate? Le bate la plata. Le bate la plata, ¿sí o no? Entonces, todo esto es cuestión de qué? Todo esto es cuestión de raíz y todo esto es cuestión de plata.
¿Qué le parece? ¿Algún parecido con la realidad? Pausa. ¿Algún parecido con la realidad? Sí, claro, mucho. Bastante. ¿O es mera coincidencia? Entonces, pregu- entonces, pregúntele a los apóstoles, ¿quién les... El Espíritu les está batiendo, ¿y ellos qué están batiendo? Pregúntele, Necesidades. pregúntele qué tipo de mesa tiene. Entonces, si no tiene mesa, pregúntele qué tipo de pan tiene. Y pregúntele qué tipo de levadura. Y pregúntele qué tipo de raíz están teniendo. Por eso, exactamente. Por eso, la mesa de Dios no es mesa, no es mesa de necesidades. Entonces, Amén. la mesa de la casa del Dabar, discúlpeme, no es mesa de Amén. necesidades. Amén. La mesa de la casa del Dabar no es mesa de deudas. Amén. La mesa de la casa del Dabar, ¿qué más? No es mesa de esclavitud. Amén. La mesa de la casa del Dabar no es común. Muy bien, sí. Sí. Ahora, su mesa es de la misma, su mesa tiene las mismas condiciones. Entonces, si usted no tiene mesa, si no tiene lugar en su casa, en su corazón, si no tiene alas, ¿a dónde va a dirigir todos los recursos? ¿Para dónde se le van a ir todos los recursos? ¿A dónde se le va a ir la plata? ¿A dónde se le va a ir el oro? ¿A dónde se le va a ir? ¿A dónde se le va la plata? Las necesidades. Exacto. Se le va a cubrir necesidades. Entonces, el momento que no cubre necesidades, resulta ser que no conoce ni la mesa de necesidades, ni tampoco conoce el santuario. Ya ha pasado en la casa del Dabar y resulta ser que la casa del Dabar ya tiene 10 años y ni siquiera conoce el santuario. Y no es que conozca la casa del Dabar, porque para conocer la casa del Dabar, nosotros ¿qué necesitamos? Nosotros necesitamos mover las alas. Es decir, ¿qué está haciendo Dios? Le está bajando las mesas. ¿Qué más? Le está bajando las deudas. ¿Qué más? Le está bajando, ¿qué más le está bajando? Que le está bajando las necesidades. ¿Qué más? Le está bajando las relaciones. ¿Qué más? Le está bajando su autoestima. ¿Qué más? Le está bajando su energía. ¿Qué más? La ansiedad. No, le está bajando, bueno, le está bajando. Y ¿sabe qué le está diciendo? Has podido, dos días, puedes caminar con todo ese peso, puedes caminar con esas alas, puedes caminar con esas cargas, puedes caminar con esa ansiedad, puedes caminar con esas mesas, puedes caminar con esas necesidades, puede caminar, puede caminar o no puede caminar. Arrastrarse, pues. No, No, con las justas se arrastra. Si no, no. entonces si no puede caminar, ¿cómo quiere correr? Y resulta ser que esto no es cuestión de carrera. Y si no puede correr, si no puede correr con los que pueden correr, ¿qué hacemos? Si no puede correr con los que no pueden correr, ¿qué hacemos? Se queda atrás. Y si no puede correr, ¿cómo puede volar? Entonces, ¿de qué águila me habla? Entonces, por eso, la casa del Dabar ha caminado, la casa del Dabar ha corrido,
Y la casa del Dabar está feliz, porque la casa del Dabar, esta es mi frase que me rompió todo. Si no puedes volar con los que vuelan, ¿de qué te quejas? ¿Qué te cansas con los que corren? Y peor aún, que ni siquiera caminas con los que están caminando. Así que escoge. ¿Qué cree que hace Dios? ¿Qué cree que hace Dios? Corre, vuela y se acelera, como cantaba mi abuelita. ¿Sí o no? ¿Ah? Sí, Sí. O Dios camina. O Dios se arrastra. O Dios no no, para vuela. nada. O Dios no vuela. O Dios no corre. Si Dios es el águila, entonces, ahora sí, en alas de águila, ¿cómo les llevó? ¿Les llevó corriendo o les llevó pasito a pasito? ¿Cómo les llevó? Les llevó volando. Porque lo que para ellos les duró 430 años, para Dios, ¿qué? Fue un vuelo. ¿Y con quién quería volar Dios? ¿Con quién quiere volar Dios? ¿Con quién quiere volar? Con los que saben volar, pues. Pero Dios, tranquilo, mis alas aquí están, mi peso aquí está, tranquilo, hasta que aprendas a extender las alas. Pero ya, pues, o sea, deja de extender las alas de Leviatán. Es decir, si el Espíritu Santo extiende las alas, es decir, si usted mueve las alas, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si mueve las alas, mía? Si mueves tus alas, ¿qué sucede? ¿Qué cosa quieres o qué cosa necesitas? Pues no, ya, dejémosle a la mía. ¿Qué necesitaban ellos? Hechos 2. ¿Qué necesitaban? Bueno, creo que, no sé si estoy muy redundante, estoy muy lento, estoy muy arrastrado o estamos muy rápidos. ¿Ah? Mía dice bien. ¿Alguna pregunta? Lo que quiero decir, ¿alguna pregunta? Seguimos siendo más gráficos, ¿no es cierto? Porque esto como casa del Dabar. Entonces, estamos, nada más, nada menos que estamos en el día, estamos en el tercer mes. ¿Sí ve? Y en el tercer mes resulta ser que las necesidades, disculpe, las necesidades ya, las necesidades ya, pucha, ya no abastecen nada. Y como las necesidades no abastecen nada, las alas no abastecen nada, entonces se fregó el asunto. ¿Quién se afecta? Se afecta a la mesa. Y si se afecta a su mesa, ¿qué pasa? Se afecta la mesa de su santuario. Y si se afecta la mesa de su santuario, ¿qué pasa? Ya no fluye, ya no llegan las alas, ya no llegan, ya no, ya no llegaron ni a su mesa. Ya no habría plata de santuario. Exacto, ya, por eso le digo, ya ni llega a su mesa, ya Leviatán ya se encargó. Y entonces, ya no llega ni a la plata del santuario. Y entonces, ¿de qué medida me habla y de qué peso me habla? Y entonces, ¿de qué alas me habla? ¿Me explico? Aquí vamos, entonces vamos acá, si no usted va a decir, sí, sí está claro, ¿hay alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, sí, vamos bien. Sí, vamos bien. Sí, entendido. Sí. Correcto, entendido, entendido. Entonces, si se queda el día, el mes que usted deje de mover las alas, pregunta, ¿Leviatán va a dejar de mover sus alas? Ah, ¿Ya? Entonces, la lengua, o mejor dicho,
toda esa lengua, todos esos pesos, ¿en qué se convirtieron? Entonces analizamos un poquito el Hechos 2:42. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión del pan, al partimiento del pan y a la oración. Bonito. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Pregunta, ¿por qué sobrevino temor? ¿Por qué sobrevino temor? Ahora si analizamos de aquí todo lo que ha sido como bla bla, veamos aquí en vivo y en directo. ¿Por qué sobrevino temor? Dos, Porque no tenían el peso adecuado. por Porque no supuesto, estaban moviendo las alas del espíritu. por supuesto, porque el espíritu estaba moviendo las alas. ¿Para qué? Para que ellos muevan las alas. El momento que el águila mueve las alas, ¿qué sucede? Si usted mueve las alas, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Mía, si tú mueves las... Aquí, sí, vamos, si Satanás mueve las alas, ¿qué sucede? Facilito, viene miedo. Mía, si tú mueves las alas, ¿qué sucede? Nada. Pau, Alexandra, Entonces están moviendo voluntarios, las yo te le alas y digo. yo también me levanto. Ya, vamos con usted. Ya, claro, vamos, me levanta, ya, perfecto. ¿Qué sucede si usted mueve las alas? Estamos hablando, a ver, hablamos. Si Satanás, vamos a la frase, complete la frase. Si Satanás mueve las alas, si las deudas y la lengua de necesidades mueve las alas, ¿qué sobreviene? Miedo. Deudas. Si el espíritu le dio las alas y usted mueve las alas, ¿qué sobreviene? Ahora sí, Mía, no, Pau, Alexandra, Adri, voluntarios, Lina, ahora sí, Hugo, Erika, ¿qué sobreviene? Daniel. Abundancia. Prevalecer. Bueno, otra vez. Vamos. Marco, ¿puede ser Doeg y todas estas cosas? Amén. Entonces, vamos. Si las deudas y las necesidades se mueven, ¿qué sobreviene? Temor. Claro, opresión, todas esas cosas. Si se mueve el temor, ¿qué se mueve? Se mueven las raíces. Escuche, se mueven las raíces. Si se mueven las raíces, ¿qué se mueve? Se mueve la amargura. Si se mueve la amargura, ¿qué se mueve? Se mueven las deudas. ¿Sí o no? Sí, Marquito, sí. Sí. Santiago, déjeme ver. ¡Ay! Le digo de una vez, todo esto se mueve. Entonces, para que se mueva el miedo, ¿qué se tiene que mover? Se mueve la raíz, ¿sí? ¿Cómo se llama la raíz? Se llama raíz amarga. ¿Sí o no? También puede ser que se mueva la mesa, Marquito. Entonces, pregunta, ¿por qué se mueve la mesa? Se mueve por la tierra. ¿Por qué se mueve? Por la dureza de Pedro, es decir, por una roca, se mueve por las enfermedades y se mueve por la raíz, y la raíz más fuerte se llama raíz de amargura. ¿No se le ha movido? Entonces, ¿qué se les movió a ellos? Se les movió esa raíz de amargura. ¿Ya? ¿Y qué hicieron? ¿Y qué hicieron? ¿Y qué hicieron? Todos, escuche, todos comenzaron a tener ¿qué? Todo en común. Es decir, ¿qué tenían en común? ¿Qué tenían en común? ¿Qué tenían en común? Sí. Las necesidades. Tenían en común el espíritu y tenían en común el otro espíritu. Ya saquémonos de las necesidades porque esto es más fuerte. No se mueve, las necesidades es lo menos. Lo que le mueven a ellos son las raíces y las raíces se van hacia las raíces y las raíces
les llevan a la mesa de esas raíces, es decir, no se mueven las raíces, no se mueve la mesa, lo que se mueve es las raíces, lo que se mueve la tierra. Y si mueve las raíces y la tierra, por más que usted diga, tengo al Espíritu de Dios, van a las mismas raíces de siempre. Entonces, Marquito, escucha, o sea que de la raíz depende el movimiento de las alas. por, por supuesto, amén, ya le cachó. Las alas mueven la raíz y la raíz mueve las alas. Porque ¿quién le mueve a la raíz? La raíz se mueve en los cielos, se mueve en la tierra y debajo de ella. ¿Cómo se llama esa raíz? Esa raíz se llama Cristo, porque Cristo es la roca y la roca que le siguió desde que salieron hasta que llegaron hasta antes de la tierra prometida. ¿Y cómo se movió esa roca? ¿Cómo se movió, Adri? Con los pies. Por sus raíces. ¿Y qué estaba moviendo al mover raíces? Estaba moviendo generaciones. Bueno, dejémosle ya. Entonces estábamos haciendo el símil. Cuando usted mueve las alas, si las unas producen miedo, ¿qué produce lo otro? ¿Qué produce? Si el espíritu mueve las alas, produce acercamiento. Si el espíritu mueve las alas, mueve las raíces. Si el espíritu mueve las alas, le libra de las deudas. Si el espíritu mueve las alas, le libra de la amargura, le libra de la soledad, le libra. ¿Y qué trae cuando le libra de todo eso? Y usted también mueve las alas. ¿Qué le trae? Le trae acercamiento. Gozo. Y en lugar de tener todas las cosas en común, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Una mesa santa. Unidad. Una mesa, exacto. Tiene un espíritu, tiene una mesa, tiene unidad. Y no tiene necesidades comunes, sino un cuerpo, una raíz y unas alas que acercan. ¿Y le acercan qué? ¿Le acercan las deudas? No, le están quitando las deudas. Y en lugar de tener una deuda en común, le acercan el día. Una viña, Marquito. Le acercan el día de que caigan las deudas. Pero al final lo que se tiene es una viña. Pero recuerde, esto es cuestión de plata. Así clarito. Esto es cuestión de plata y esto es cuestión de oro. ¿Por qué es cuestión de plata? Porque por la plata, porque por la plata Leviatán se mueve. Pero por la plata el Espíritu de Dios mueve las alas. ¿Por qué? Porque sin plata el santuario no funciona. No me estoy refiriendo a, discúlpeme, no me estoy refiriendo, no, sí nos entendemos, porque ya podemos hablar directamente. No me estoy refiriendo al dinero. Me estoy refiriendo a lo que pertenece al santuario, a lo que pertenece a las alas, lo que pertenece aquí. Mire, en lugar de vender, ¿qué tenían que hacer? ¿Qué tenían que hacer? Tenían que direccionar los recursos a su mesa, pues. Tenían que levantar una mesa diferente. Miren, aquí está, vamos a, seguimos sí me explico, ¿no es cierto? Entonces, esto no es cuestión, esto es importante porque muchos me entienden. Esto no es cuestión de diezmos y ofrendas. Esto es cuestión de mesa y santuario. Porque si no tiene mesa y no tiene santuario, todos sus recursos, ¿a dónde van a ir? Todo su esfuerzo, todos sus batir las alas. ¿Para qué eso? ¿Para qué es el batir las alas del espíritu? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué es? Bueno,
para Produce. tener y estar en santuario. Por supuesto, porque ahí están las alas. Porque mientras al uno le interesa el dinero y le interesa que usted no tenga santuario, a Dios le interesa la plata, la verdadera plata, porque la plata es la que la que le hace mover las alas. Entonces, cuando usted mueve las alas, cuando usted mueve su santuario, cuando usted lleva los recursos a su mesa, por Dios, a sus hijos, está levantando a sus hijos, está levantando a su mesa, está levantando la economía, está diciendo, tengo plata, tengo mesa, tengo santuario, y eso es lo que se está moviendo, porque el rato que no se mueva eso, el rato que yo meta al banco, el rato que yo eso le entierre, ¿qué va a pasar el rato que suceda eso? ¿Qué pasa? El otro no deja de batir las alas. ¿Me explico? Sí, ahí tiene sentido. Esto es cuestión de su mesa. Porque si a su mesa lleva necesidades, ¿sí? Si a su mesa lleva necesidades, ahí usted lleva una plata que hunde. ¿Ya? ¿Más claro? Eso. ¿Por qué? Porque lleva una plata de alejamiento. Entonces, por eso batieron la plata, y cuando batieron la plata, cuando Satanás batió la plata, ¿qué dijeron? Hay necesitados. ¿Sí? Sí. Entonces, si hay necesitados, vamos a batir la plata. ¿Y qué vamos a acercar? Más cosas en común. Pero no estamos levantando mesas. Bueno. Cuando bate el espíritu y cuando bate produce acercamiento, porque produce una mesa, una sola mesa, un solo santuario. Y mi novia y mi novio, los solteros, si bates las alas, si le enseñas a batir, ¿qué va a pasar? Si enseñas a tener alas, ¿qué va a pasar? Si enseñas a llevar lo que pertenece a tu mesa, ese batir de esas alas a tu mesa, ¿qué va a pasar? Nada. Ahí sí ya le puse difícil. ¿Sí ve? Cuando mueve las alas Leviatán, pucha, si el espíritu le mueve. Pero va, ¿alguien tiene algún comentario? ¿Alguien entendió qué pasa cuando usted mueve las alas? ¿Qué pasa cuando el espíritu mueve las alas? Bueno, vamos. Vamos a Hechos 4. ¿Algún comentario? Nada. Sí, estamos bien, Marquito, solo que en realidad es, o sea, darnos cuenta de esta prédica, al menos a mí me está situando en donde situar a la final, para ver las raíces y seguir moviendo las alas, porque sé que cuando muevo las alas, acerco al espíritu correcto. Y si acerco al Entonces, espíritu correcto, tengo mesa. perfecto. Tercer mes, el Espíritu de Dios. Erika. Hay unidad. ¿Perdón? Hay ¿Perdón? unidad. Hay unidad. Perfecto, perfecto. Entonces, O sea, hay una unidad santa. hay un sentido, hay un mover de las alas, y hay un mover de la plata, y hay un mover de santuario, porque si no, eso es lo que estamos haciendo. Mire, ¿para qué? La pregunta era para qué el espíritu se derramó para mover la plata, ¿no es cierto? Pero el espíritu se derramó para mover las plata y para mostrarles las necesidades, no. El espíritu se derramó para mostrarles si tenían mesa o no tenían mesa y para devolverles la mesa. Eso es lo que estaba haciendo el espíritu. Pero, ¿sí? Ellos no sabían mover las alas. En cambio, viene Leviatán y les comienza a mover las alas. Entonces, ¿para qué Leviatán mueve las alas? Leviatán mueve las alas para mostrarles sus necesidades. Porque Leviatán le va a decir, mira, esa es mi plata. Y yo te muevo la plata y vas a ver, el momento que muevo mis alas, vas a ver, ¿qué vas a ver?
vas a ver tus deudas. ¿Qué más? ¿Qué más? Vas a ver la desigualdad. ¿Vas a ver qué? Vas a ver a los ricos y a los pobres. ¿Qué más? Vas a ver las raíces. ¿Y qué cree que hicieron estos? ¿Y qué cree que hicieron estos pobrecitos? ¿Qué hicieron? Movieron sus raíces, ¿sí? Y les movieron a los discípulos y a todos los demás, les movieron el piso, porque les dijeron, oigan, si Dios vino aquí y nosotros somos su raíz, mire cómo está nuestra raíz. Así que mi raíz y mis alas les vamos a mover para que vengan a mi raíz, a mis alas. ¿Y sí o no? ¿Por qué? Porque mi raíz y mis alas soy un pobrecito que no puedo mover las alas. Soy un pobrecito que a duras penas puedo caminar. Soy un pobrecito que no puedo caminar. Soy un pobrecito que no puedo mover las alas. ¿Cómo voy a mover las alas? Si tú tienes mi tierra, ¿cómo puedo mover las alas? Si yo tengo mi deuda, ¿cómo puedo mover las alas? Si yo tengo hijos, si yo tengo esposa, si no tengo trabajo, si no tengo recursos. Y además de todo, ya se acaba el mundo. O sea, el Espíritu Santo, ¿para qué vino? Esa es la pregunta. Entonces, ahora sí, el Espíritu Santo, ¿para qué vino? Para darles alas, pues. Y si les daba alas, ¿para qué? Para que no vuelvan a la raíz vieja. Y si no vuelvan a la raíz vieja, ¿para qué? Para que no vuelvan, esto me faltaba. Para que no vuelvan a la raíz vieja, a la raíz amarga. La raíz amarga, ¿qué produce? La raíz amarga produce celos amargos. ¿Le cachó? Me faltó este ingrediente de aguas, estas agüitas nomás. Produce celos amargos. ¿Ha escuchado usted celos amargos? He sentido. Exacto. Hugo, Pau, Alexandra, Erika, Adri, Carmita, Lina. Sí, Sí, dígame. celos Sí, amargos. ¿Sí? ¿Ha escuchado qué es celos amargos? ¿Qué es celos amargos? ¿Qué es celos amargos? Es envidia. Tú ya puedes mover las alitas. Tú ya tienes casa, tú ya tienes carro, tú ya tienes hijos, tú ya tienes todo. ¿Por qué no mueves las alitas? A mi favor. ¿Le cacha? ¿Ya? Entonces, ahora pregunta. ¿Ellos les enseñaron a mover las alas? ¿O los otros les enseñaron? ¿O la envidia fue más fuerte que ni siquiera les dejaban mover las alas a los apóstoles? Entonces, tranquilo que, por eso le digo, tranquilo, en la casa del Dabar, el Espíritu mueve las alas. Marco mueve las Amén. alas. Mi Amén. casa mueve las alas. Mi casa mueve las alas. Amén. Mis Amén. deudas mueven las alas. Mis financiamientos mueven las alas y mueven las alas. Porque no me canso de caminar y de correr. Porque siempre tengo la renovación de mi espíritu. Y Amén. tranquilos. ¿Sí? Si el espíritu me mueve y mueve las alas, Volamos. los que tienen alas vuelan, porque ya no me convencen esas raíces de que sí ustedes tienen y que yo no puedo continuar porque yo tengo que hacer otra cosa. Tranquilos, tranquilos. El que tiene alas, listo, sabe para qué mesa trabaja, sabe qué alas tiene y y sabe qué celos amargos hay ahí. Nos falta, y para irnos antes de irnos al cuarto. Vamos, sigamos. Vendían sus propiedades, sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno.
Ya, es decir, ya compartieron la misma raíz vieja de antes. Día tras día continuaban en el templo, partiendo el pan en los hogares y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué les parece? Y ese pan era de dolores. ¿Qué pan? ¿En qué casas? ¿Y en qué templo estaban? ¿Ya? El pan también se referiría como al evangelio que compartían. El pan es palabra. El pan es palabra, el pan es lengua. Y si el pan es palabra y el pan es lengua, el pan es peso y el pan es plata y el pan es medida. Entonces, continuamos. Hechos 4:32. Bueno, ya aquí, ya con esto. Por favor, usted lea, le leo para que usted analice. ¿Sí? Hechos 4:32, del 32 al 37. Mire, la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía de ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran propiedad común. ¿Qué alas estaban batiendo? ¿Qué raíces estaban moviendo? Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. ¿Ya? ¿Qué Parece la alas estaban? revolución ciudadana. Mentira. No había pues ningún necesitado, no había ningún necesitado entre ellos. ¿Qué faltaba? No había ningún necesitado, ya tenía toda la raíz, pero faltaban alas. Porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Pregunta, ¿cuánto pesó lo vendido? ¿Cuánto pesaba lo vendido? ¿Cuánto Una pesó? celdama. ¿Cuánto pensó? Pregunta, Peso de un dinero. todo lo vendido, ¿le sirvió para levantar las alas? No. No. Ya, No, exacto. Estaban todas sus necesidades. Exacto, exacto. Se igualó el nivel de necesidades, pero no se levantó el nivel de alas. Ya podían caminar, ya podían correr, pero ¿cuánto tiempo les dura la carrera si no tiene alas? ¿Cuánto tiempo le dura? Hasta que Nada, se chupe porque la plata. ¿Por qué? Porque hasta los jóvenes se cansan. ¿Por no qué se tenían cansan ni los peso jóvenes? ni valor. Exacto, porque no hay peso ni valor. Entonces, mientras más ausencia de peso y valor, más pesada es la carga y el camino y el transitar le hacen menos apto para correr. Y así sea Claro. etíope, aguanta 40 kilómetros, pero no tiene alas y ahí se acabó, se fundió. Y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. ¿Qué pasó? ¿Qué pesó más? ¿Las alas del Espíritu, las alas de los apóstoles o las raíces de los apóstoles? Las raíces de los apóstoles. Ahora sí vamos, pues. Siga. Hechos 5. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una propiedad y se quedó con la parte del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo la otra parte le puso a los pies de los discípulos. Mas Pedro dijo a Ananías: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para meter al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Ya, hasta ahí. ¿Para qué el Espíritu? Hechos 5:3. Con esta pregunta me quedo para que de aquí a Shabbat usted sepa qué espíritu tiene, para qué vino el Espíritu y qué tipo de peso, qué tipo de medidas son las que la casa del Dabar, son las que las alas de la casa del Dabar le han dado, porque a mí eso me han dado. Y eso son águilas que cada uno de ustedes ha sabido mover en mi vida. Y eso me da fuerzas. Y eso, pues, si en el camino un águila quiere quedarse, ya, pero el que realmente me ha dado de espíritu es Dios. Para Amén.
A ver, entonces, ¿para qué el Amén. espíritu? ¿Para qué el espíritu? Hechos 5:3, ¿para qué el espíritu mía? Empezamos desde Erika, desde el otro lado. Erika, ¿para qué el espíritu? Ay, qué... Bueno, Daniel, ¿para qué el espíritu? Es que Marquito se me está cortando la comunicación. Para volar, Marquito. Pero léalo aquí, mire. Hechos 5:3. ¿Por qué has llenado Satanás tu corazón para mentir al espíritu y quedarte con parte del precio del terreno? ¿Para qué el espíritu? Para ver el peso y la medida exacta. Amén. 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 Y hundirle al otro. ¿Para qué? ¿Para qué más? Le digo yo, primero me emociono yo y le digo, ¿para qué? Para cortarle las alas al otro, para cortarle las deudas al otro, para cortarle las alas al oponente, para quitarle las deudas. Para eso es el espíritu, para seguir moviendo las alas, no para que venda y me quede en calzoncillo. Me quedé sin alas, me quedé sin plata, para quitarle la mesa, para quitarle el pan al otro que se ha querido comer, para quitarle el fruto, para quitarle lo que pertenece al santuario, para quitarle todas las cosas que ni siquiera puede tener porque esas le hunden a Satanás. ¿Para qué el espíritu? Para darle precio y peso de esas alas, de esa plata, de ese santuario, de esa mesa. Ahora sí, ya, me emocioné porque estamos en 40 días de esas alas. Y como le decía, usted lea el libro de Esther, capítulo 5, me parece. Bueno, Hugo, ¿para qué el Espíritu de Dios? ¿Para qué se derramó? ¿Para qué el domingo? ¿Para qué ahora hemos pasado 2 días? ¿Para qué? Para tomar la posición de hijos, Marquito. Amén. Entonces, Estoy mal con la señal. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿para qué el Espíritu de Dios? Como dice Hechos 5:3, ¿para qué? Para que se muera la zafira, para que vendan el terreno, para que traiga la plata, para que traiga un poquito de plata, para que traiga toda la plata que tiene. ¿Para qué? Para que, Para para que, poder levantarnos. para que se, para que vuelva a tener santuario, para que vuelva a tener mesa, por Dios, no para que se quede sin nada. Para eso el Espíritu de Dios, para que vuelva a poner raíces, 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 porque las raíces caminan y se unen raíces. Si no, de lo contrario, su raíz, ¿cómo se va a unir? Para que camine con mi novia, tienen que unirse raíces, porque de lo contrario, mi raíz, ¿a Entendido. dónde me va a llevar? A los A la, celos amargos y a la envidia, metida en la misma casa, con Leviatán a arrastrándome. la quiebra. Perdón, Claro, o sea, para estar con Leviatán y nos vamos a la quiebra. que- para estar durmiendo con Leviatán, para estar durmiendo con Doeg, para estar durmiendo con miedos, para estar durmiendo con aviatares, para estar, Y ya, para estar, para estar durmiendo con envidias, para estar durmiendo con celos, por Dios, con celos, para estar con durmiendo deuda. para estar durmiendo con deudas, por Dios, El espíritu para ser cabeza y no para cola. hacer cabeza. Alexandra, ¿para qué el espíritu? 2 días, tenemos 40, por Dios, para escribir algo diferente. ¿Para qué el Para rodear, espíritu? Marquito. Erika, le escucho. Para rodear. Para rodear, exactamente. Para abrir verdadera misericordia. Y, y sí, mire, escucha, esto es importante. Entre dejar de seguir pagando a mi deuda, preferible invertir en mi casa, mover mis alas, que hasta Dios me va a dar para que caiga esa deuda y hasta Dios me va a dar para pagar esa deuda si así es el caso. Pero nunca empezar por el lado de Leviatán para querer llegar al lado de Dios. Entendido, Amén. Marquito. Amén.
Y el pueblo de Dios dice, caminamos, Amén, Marquito. corremos, Amén. volamos, Amén. Amén. volamos con los que quieran volar. Pero no me canso, el momento, Caminamos. pero no me canso, porque el único capaz de devolverme la renovación son mis alas, es decir, es mi plata, es decir, es mi raíz, es decir, es mi raíz, que es mi novio, mi novia. Esa es mi raíz, mi novia es mi raíz. Y no le dejo que se mete ahí nadie. Y mis hijos, Amén. y mis hijos son los que comen, escucha, comen de mi mesa, porque yo como de la mesa de Dios, Amén. para no darles un pan de necesidad. ¿Para qué el espíritu, Lina? Carmita, ¿para qué el espíritu? Adri, Katia, Alexandra, Daniel. Para recibir también sería. Recibir y dar. Por supuesto. Si yo no me recibo, ¿cómo doy? Adri, Para mover las alas correctas. para mover, amén. Y Para para saber mover que la raíz tengo un correcta. sitio en la Lina, mesa, para saber que tengo un sitio en la mesa y puedo mover la sala. Amén. amén. Para dar sonido Para dar del sonido. espíritu. Pero verás que el sonido tiene peso y tiene medida. Todo en la Biblia tiene peso y tiene medida, porque todo en la Biblia tiene escritura, porque todo en la Biblia tiene alas y porque todo en la Biblia tiene plata, no dinero. El dinero se sujeta a la plata, pero la plata mueve el dinero. Katia, Carmita me falta. Para que esas raíces viejas sean renovadas con su Santo Espíritu. Se queden en el desierto, Carmita. Solo hay una raíz que camina. Las otras se arrastran y las otras se pudren. Señor, Marquito, también para saber sellar. Amén. Exactamente. Exactamente. Para Porque edificar casa. Perdón. para edificar casa, exactamente. ¿Cómo puede edificar casa sin un sello? ¿Y cómo puede ir de un sello? Por eso esto va de un sello a otro sello, porque los sellos abren. Los sellos no terminan las cosas, los sellos abren las cosas buenas, las cosas nuevas. Y en donde no hay sellos se cierran las cosas. Y cuando se cierran las cosas, se convierten en sepulcros. Eso se convierte en envidia, eso se convierte en celos. Los celos son cosas cerradas. Por eso el Espíritu de Dios por eso Dios es celoso, porque Dios abre, ¿sí? Sus 7 espíritus. Y el ser humano, en cambio, es celoso. ¿Por qué? Porque en lugar de abrir, cierra y pone sepulcros de sellos. En cambio, Dios abre sellos de vida. Como lo dice el libro de Hechos. ¿Qué tenían que hacer ellos? Bueno, ya. Bueno, lea por favor los últimos versículos de Hechos 4 y los primeros de 5. Y en Shabbat, vamos a ver, seguimos. Y en Shabbat seguimos corriendo, caminando, pero siempre en las alas. Y ahora las que nos dio el Espíritu, para nosotros también mover esas. Eso es el primogénito, porque el primogénito lleva siempre el peso y el valor doble. En Cristo Jesús y en unidad de Espíritu, Padre bueno, ese eres tú, Señor, que nos enseñaste y no solo nos diste, Señor, de tu Espíritu, sino nos diste de tus alas.
Yo bendigo, Señor, las alas de Sí, mi mis Señor. hermanas, las alas de mis Amén. hermanos que pusiste, Gloria a Dios. Señor, para que, Señor, las alas de la casa del Dabar también, Señor, sean esas alas que levantan en el nombre de Cristo Jesús casas, santuarios, y que con todo el poder del Espíritu hacen lo que siempre han hecho, que las raíces y esas alas y esas deudas y esas mesas sean volcadas, sean echadas abajo y sean cortadas, como hoy, en el nombre de Cristo Jesús, por todo el poder de seguir moviendo las alas y no cansarnos, sino renovarnos siempre en las alas de tu espíritu, en la escritura, en la palabra de tu boca, en la plata, Señor, que nos ha edificado, y en el oro, Señor, que levantaste en nuestros hijos para que sean cabeza, no de una Babilonia, sino en el nombre de Cristo Jesús, no de una necesidad ni de una mezcla de cosas, sino en el nombre de Cristo, de la pureza y de la purificación de ese fruto de cada mes. Y por eso, este de tercer mes, bendito por ser glorioso. Y lo recibimos en nuestras alas y lo recibimos para que ese, en el nombre de Cristo Jesús, siga compartiéndose en nuestra mesa. Porque es lo que recibimos en el nombre de Cristo Jesús, y eso es lo que damos. En el nombre de Cristo Jesús y unidad de espíritu, todos podemos batir las alas correctas. Y si usted se deja batir las alas incorrectas, ya, ¿qué vamos a hacer? Pero las del espíritu siempre están ahí. En el nombre de Jesús, bendiciones, un abrazo. Gracias, Amén. Marquito. Gracias, Amén. A Marquito. volar. Bendiciones con todo. Gracias. Gracias por Bendiciones para todo. todos. Amén, amén. Bendiciones. Marquito, no se vaya un ratito. Aquí ¿Cuál es el nombre?